Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Lo tienen? Leemos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendor. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Oremos. Señor, queremos agradecerte porque tú nos das la palabra. Por la palabra podemos, Señor, visualizar la eternidad y el destino de los hombres sin Dios, el destino de los hombres sin fe, sin esperanza, Señor. Y también podemos visualizar, Señor, la misericordia para con nosotros, a quienes te has placido y revelamos a Cristo, dándonos a conocer el misterio de tu voluntad, habiendo trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado, Jesucristo. Por lo que te damos gracias. Amén. Recuerdo en el año 89,
no era tal vez la primera vez que oía o leía este pasaje, pero le escuchaba a un predicador que hoy está en la presencia del Señor, un alemán muy tosco, Reinhard Bonnke, en la explanada de ATC, Argentina Televisora Color, predicando este mismo pasaje, ¿no? Y cómo este pasaje quedó en mi corazón, ¿no? Y en alguna oportunidad oí a otros hablando también de este pasaje, y en alguna oportunidad también yo me he referido a este pasaje. Pero días pasados el Señor me ministraba sobre este pasaje, ¿no? Pensando en esto. ¿Por qué el rico hablaba desde el Hades? ¿Y por qué Lázaro no hablaba desde el cielo? ¿No? Nosotros miramos la conversación, toda ella se vinculó entre Abraham, el padre Abraham, y el rico, ¿no? Pero Lázaro nunca habló, nunca dio testimonio, nunca testificó de nada. Es un error pensar que el rico fue al cielo, al infierno por sus riquezas, o que Lázaro fue al cielo por su pobreza. Es un error pensar de esa manera. Si no, estaría mucho más poblado el cielo que el infierno, ¿no? Porque hay mucho más pobres que ricos, ¿no? Y eso sería hacer diferencia. Y la Biblia nos habla de que porque no hay diferencia entre los hombres. La carne de todo hombre es igual. Todos nacemos en pecado, es la misma carne. Por eso la Escritura dice en el capítulo 3, verso 22 de Romano, que no hay diferencia, ¿no? Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. La carne es la misma de todo ser humano, ya sea del más degenerado, el más perverso, hasta la persona más moralista, más ética, más prudente. Amén. Es la misma carne, es carne de pecado. Por consecuencia, es olor de muerte. Amén. Es olor de muerte. Entonces no hay diferencia delante de Dios. Nosotros, a causa del juicio humano, a causa de cómo juzgamos como hombre, hacemos la diferencia entre unos y otros. Pero Dios no hace diferencia entre unos y otros. Y mucho menos en cuanto por los bienes de este mundo. Amén. Porque entonces el cielo estaría poblado de pobres. Sin embargo, no es así. Amén. Aunque no tengo un conteo del cielo, pero sí sabemos que día tras día son muchos más las personas que van a la condenación eterna que a la vida eterna. Eso es un llamado de alerta para la iglesia que ha sido puesta como embajadora en Cristo, como mensajero de Dios. Es un llamado de alerta. Amén. ¿A qué? A cumplir con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Pero sí es una realidad que la persona que goza de los bienes de este mundo difícilmente tenga para pensar en Dios. Y la persona que es atribulada, o la persona que pasa por diferentes aflicciones, diferentes pruebas, tiene más tiempo para pensar en Dios, ¿no? Por eso aún la Escritura nos habla que como los hijos participaron de carne y sangre, era necesario que el autor de la eterna salvación participara de lo mismo. ¿Por qué? Porque era necesario que fuera perfeccionado por medio de los padecimientos.
Por eso nosotros le vemos al Señor Jesucristo testificando acerca de su vida, diciendo: las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le vemos testificando de que tenía hambre, que tenía sed, que lloraba, que sufría, que tenía que soportar con paciencia. Y le vemos en su hora final yaciendo en un madero como un malhechor. Amén. Yaciendo en un madero como un malhechor, sufriendo los tormentos de la cruz. Pero sobre todo sufriendo el hecho de que se hizo pecado por causa de nosotros. Y por eso es que la tierra fue oscurecida, porque Dios ocultó de su vista la imagen del pecado y del pecador colgado de un madero, conforme a lo que está escrito, que no es que Dios se ha olvidado, se ha cortado el brazo, sino que Él hace separación para no ver el pecado en los hombres. Amén. Entonces, meditando así en esta palabra, decía: ¿por qué el rico hablaba con tanta vehemencia y argumentaba, y Lázaro en ningún momento hablaba, sino que hablaba el padre Abraham? Y aún el mismo padre Abraham dice: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlo. Sin embargo, no aparece ni Moisés ni Elías, como aparecieron en el monte de la transfiguración, allí en el capítulo 17. ¿Me va siguiendo? Es necesario estar atento, porque si no se puede perder algo de lo que es la reflexión, la cual nos va a llevar a un punto en el que nosotros vamos a entender por qué las personas se van al cielo y por qué se van al infierno. Porque dentro de la conversación que sostiene el rico con el padre Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. En el monte de la transfiguración, en el capítulo 17 de Mateo, por eso yo tenía señalizado en Mateo 17, se transfigura el Señor Jesucristo, cambia su apariencia y se llena es rodeado de un resplandor de gloria. Y Pedro dice: sería bueno que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando termina Pedro de decir esto, se escucha una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque después el autor de los Hebreos dice en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, dice: habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros vemos que hay un tiempo que es el tiempo de la ley, donde Dios se manifestaba de manera específica a través de hombres específicos y a un pueblo en particular, y otro es el tiempo de la gracia. En el tiempo de la ley, Moisés y los profetas tenían un rol muy importante para guiar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos vivían bajo estatutos, ordenanzas, mandamientos, que nunca fueron dados para que por medio de ellos el hombre viviera. Por eso es que no aparece ni Moisés ni Elías en el cielo. ¿Por qué? Porque el Lázaro ya tenía, ¿qué cosa? La vida eterna, ¿no? Si estaba en el cielo, ¿qué tenía? La vida eterna. Moisés y Elías no le podían llevar a la vida eterna.
Sin embargo, el padre Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen a él oírle. ¿Y qué es lo que responde el rico? No, si fuere uno de entre los muertos se convencerán. Y el padre Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a Elías, tampoco se persuadirán aunque vaya uno entre los muertos. Nosotros sabemos que el que apareció para testificar de entre los muertos, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el padre Abraham? Que si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque Cristo haya resucitado de entre los muertos. Por eso es que hay tanta gente que todavía no está persuadida y todavía está queriendo hacer las obras de la ley para verse justificado delante de Dios, y por obra ningún hombre puede ser justificado. Por eso es que hay tanta gente que todavía no estando persuadida por la palabra verdadera, que es el Evangelio de la salvación, están haciendo obras, queriendo cumplir, queriendo obedecer, queriendo guardar para poder ser vistos como justos delante de Dios. Pero quiero decir algo, que es lo que nos muestra esta imagen del cielo, que ni Moisés ni Elías va a estar representando nunca a alguien que está en el cielo. Y usted dirá, pero ¿cómo si el mismo que está en el cielo, que es el padre Abraham, le dice a Moisés y a Elías tienen a él oírle? ¿Por qué era necesario que el que había ido al infierno le oyera a Moisés y a Elías, a los profetas? Porque la ley no fue dada para salvar, sino que para que por medio de ella fuéramos convencidos de pecado. Para que por medio de ella pudiéramos entender que somos pecadores. Por eso, antes de que alguien pueda ir al cielo y tener fe en Dios, ¿qué es necesario que tenga? Arrepentimiento. Una persona que no tiene arrepentimiento, que todavía tiene confianza en su brazo de carne, todavía piensa de sí mismo que es bueno, que no le ha hecho mal a nadie, que no ha hecho nada tan grave como para merecerse el infierno. Una persona que no tiene arrepentimiento verdadero nunca va a poder tener fe genuina en Dios. Para poder tener una fe genuina, una fe verdadera en Dios, es necesario primero tener arrepentimiento verdadero. Para llegar al arrepentimiento verdadero, siempre nosotros tenemos que mirar ¿a qué? A Moisés y a los profetas. Tenemos que mirar la ley, porque la ley es la que condena, la ley es la que acusa, la ley es la que me declara que soy pecador. Pero no me salva. Lo que me salva es la fe. Y padre, ¿por qué le dice padre Abraham? Porque Abraham se constituyó en padre de la fe, o sea, padre de todos nosotros los creyentes. Lo único que puede llevar a un hombre o a una mujer al cielo no son las obras, sino es la fe. El único que le puede representar a aquel que llega al cielo, y tengamos presente de que esta palabra la relata el Señor Jesucristo. Los detalles tienen que ser claros. Por eso es que estando Moisés en la transfiguración, estando Elías en la transfiguración, no se encuentran en este pasaje de la Biblia que nos muestra el cielo, que nos muestra el infierno, ¿no es cierto? No se encuentran, salvo en el testimonio que da el padre Abraham cuando le dice al rico,
es necesario que a él lo oigan, a Moisés y a los profetas. ¿Por qué insiste en la necesidad de oír a Moisés y a los profetas? Porque Moisés y los profetas representan la ley. Es necesario oír, conocer la ley que nos declara pecadores para que tengamos arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero no consiste en el mal que yo haga, sino en querer dejar de hacer el bien. Por eso la Biblia dice, por 2 pecados te juzgo y por 2 pecados te condeno. Primero me abandonas a mí, fuente de agua viva, y luego cavas para ti cisternas rotas que no pueden retener el agua. O sea que quieres saciar tu sed, la sed de tu alma, quieres recibir la gracia, el don de Dios, pero por tu propio esfuerzo. Y lo único que haces es malgastar tu fuerza, porque toda tu obra a lo único que te va a llevar es a la decepción de cavar cisternas rotas que no pueden retener el agua. Porque es una decepción. Imagínese, usted cava cisterna, ¿no? Para retener agua, va a ver al otro día para volver a saciar su sed. ¿Y qué se encuentra? Que como estaba rota, el agua no está más allí. Así es la paz de este mundo, así son los bienes de este mundo, así es el amor de este mundo, así es todo lo que este mundo nos ofrece. Es temporal y pasajero, pues todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la vista y la vanagloria de este mundo son temporales y pasajeros. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Creer a Dios, quien da testimonio de su Hijo Jesucristo, en quien se encuentra la salvación y la vida eterna. Esas son las obras de Dios, que creamos en Jesucristo, de quien Él da testimonio de que se encuentra la salvación y la vida eterna. Por eso a los discípulos, ¿qué le dice la voz divina? Está Moisés, está Elías, pero le dice, óiganlo a él, porque ustedes son discípulos de mi Hijo y Él es el que tiene palabra de vida eterna. Si ustedes le siguen y si ustedes guardan su palabra, entonces tendrán vida eterna. Todo el que oye mi palabra y la guarda, este es mi discípulo. Pero para el pecador, ¿qué es lo que se requiere? Moisés y los profetas. ¿Qué es lo que responde el rico? No. Si fuere uno de entre los muertos, entonces se van a persuadir. Y Abraham le responde nuevamente diciendo, si no le creen a Moisés y a los profetas, aunque fuere uno de entre los muertos, no se persuadirán. Eso es la religión del hombre. La religión del hombre es a su manera. No, tiene que ser de esta manera. Tiene que venir uno resucitado entre los muertos, entonces yo creo que hay cielo, entiendo que hay un infierno, una condenación eterna, entonces me persuado. Haznos señal para que creamos en ti. Jesús le dijo, señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre también esté 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Para descender al centro de la tierra, físicamente no se puede descender. Así que, ¿cómo se desciende? Por medio de la muerte. Si anuncia que son 3 días y 3 noches, quiere decir que no va eternamente a la condenación eterna, sino que va por 3 días y por 3 noches. Pero al tercer día, Él sale de la condenación eterna, Él sale del centro de la tierra, habiendo vencido a la muerte, testificándole a su pueblo, a sus discípulos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que como Él ha vencido, también nosotros venceremos.
la religión, por eso es que el hombre que es religioso, ¿qué sale? Él testificando. El rico hablaba en todo momento él. Y opinaba, decía no, decía debiera ser así. Y en todo momento hablaba él. Era su opinión, era su parecer, era su pensamiento. Lázaro nunca habló. ¿Por qué nunca habló? Porque la fe testificaba por él. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción basado en lo oído. Cuando uno tiene fe, no necesita argumentar, no necesita exponer, no necesita aclarar que es su pensamiento, sino que presentando la palabra, porque la fe es por la palabra de Dios. Presentando la palabra, da testimonio diciendo, yo creo por esta palabra. Entonces, es la palabra la que testifica por él. Por eso la Escritura nos dice, todo hombre sea mentiroso, mas Dios permanezca siendo veraz, para que en el día del juicio puedas vencer con tu palabra. ¿Qué palabra es esa? ¿Mi argumento, mi pensamiento, mi idea, mi parecer o la palabra del testimonio por la cual he sido salvo? Todos tenemos una palabra de testimonio. La primera palabra que yo escuché por la cual recibí la salvación es de la palabra de Corintios 5:17. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. No es esto que solamente me sucede a mí, sino a toda persona que ha sido salva, es salva por una palabra que ha guardado en su corazón, por la cual le creyó a Dios y pasó de estar muerto en delitos y pecados a ser salvo y a tener vida eterna. ¿Usted tiene la palabra de su testimonio? Amén. Gloria a Dios. Todos tenemos que tener una palabra de testimonio, por medio de la cual un día se me abrieron los entendimientos y dejé de ser un incrédulo para pasar a ser un creyente. Amén. Entonces, hermano querido y hermana querida, la fe testifica por nosotros. No es cuando yo digo 2 Corintios 5:17, no estoy diciendo lo que a mí me parece, lo que yo pienso, la idea que tengo o lo que yo estoy sintiendo, sino que estoy dando testimonio por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz y permanece para siempre. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso yo meditaba, digo, ¿por qué nunca habló? El rico hablaba con tanta vehemencia, aún estando en un lugar de tormento, y argumentaba y decía y respondía, y Lázaro nunca habló. ¿Quién tendría más para hablar? ¿Lázaro, quien estaba en el cielo, en la eternidad, disfrutando de los bienes de Dios, o el rico que estaba atormentado? Lázaro tendría mucho más para hablar y para testificar, para agradecer a Dios, para dar testimonio, pero en ningún momento habla Lázaro, sino que quien habla por él es Abraham. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe, el padre de todos nosotros los creyentes, quienes creemos a Dios que resucita a los muertos, quienes recibimos el testimonio del Señor Jesucristo. Pero para creerle a Dios que resucita a los muertos, primeramente tuvimos que tener arrepentimiento genuino, arrepentimiento verdadero. ¿Qué es el arrepentimiento genuino? El arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento de las obras muertas. El arrepentimiento de todas las obras que nosotros hicimos para ser justificados delante de Dios. Sabiendo que por obra ningún hombre puede ser justificado delante de Dios, sino que solamente el hombre puede salir con valentía delante de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces no hay contradicción.
en este pasaje. A Lázaro, lógico que no lo podían representar Moisés y Elías, lo tenía que representar Abraham. Pero al rico, ¿a quiénes tenía que oír primero? A Moisés y a los profetas. ¿Para qué? Para tener arrepentimiento verdadero. Para poder persuadirse. ¿Cómo responde ante Moisés y los profetas? Diciendo no. ¿Qué está diciendo con ese no? No los voy a oír. Yo voy a seguir mi propia opinión, mi propia idea, mi propia religión, como yo creo que se puede llegar al cielo. Entonces le dijo, queriéndolo persuadir a Abraham, envía a uno de entre los muertos, envíalo del cielo para que le testifique a mis hermanos. Y le respondió, si no creen a Moisés y los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque vean a uno resucitado entre los muertos. ¿Por qué? Porque al estar confiando en sí mismo, al estar confiando en su brazo de carne, por lo único que pueden hacer por ello es llegar a la condenación eterna. Por eso hay de los que confían en su brazo de carne para poner en él sus fuerzas. Porque a lo único lugar donde le va a llevar es a la condenación eterna. Bienaventurados todos aquellos que le creen a Dios, para honrarle a Dios, en el testimonio que Dios da acerca de su Hijo Jesucristo, que Él es la vida, y que todo aquel que tiene el Hijo, tiene la vida. Entonces, no se va al cielo por ser pobre, sino que se va al cielo por creerle a Dios. No se le puede creer a Dios mientras se está confiando en uno. Mientras yo sigo teniendo confianza en mí, no puedo creerle plenamente a Dios, sino que creo como tantos creen. Un tanto por ciento es Dios, otro tanto por ciento es el mío. Uno ha sido el deber y la obligación de Dios, y otro es mi deber y mi obligación. Yo tengo que guardar con temor y temblor esta salvación tan grande. Mientras se sigue confiando en su brazo de carne, poniéndolo por fuerza, lo único que le va a llevar es a la condenación eterna. Hasta que no tenga arrepentimiento verdadero, no va a poder tener plena confianza en Dios. La Biblia nos muestra a una mujer samaritana, a una mujer cananea, ¿no? Mateo la presenta como cananea. Marcos, a diferencia de Mateo, la presenta como griego y sirio-fenicia. ¿Qué implicaba que esa mujer fuera presentada como cananea para un judío? Que era una mujer desechada, desprestigiada. No hacía falta decir es griega, sirio-fenicia. Con el solo hecho de decir cananea, era para un judío, que Mateo escribe para los judíos, era dar testimonio que era una mujer desechada, despreciada, tenida en poco. Se encuentra con Jesús porque su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Jesús le dice, no es bueno sacar la comida de los hijos para darla a los perrillos. La trata de perra. Hoy por algo así te pueden llegar a hacer un juicio, ¿no? Y puedes ir hasta preso, ¿no? Pero Jesús claramente le estaba diciendo, la trataba de perra. Y ella, que no tenía confianza en sí mismo, sino que tenía fe en el Señor Jesucristo, porque había oído de Él acerca de lo que Él hacía, le respondió, aún los perros comen de las migajas de sus amos. Viéndole Jesús en su respuesta, le dijo, vi, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como has dicho. Y en ese instante su hija fue liberada del demonio que la atormentaba.
¿Qué es el arrepentimiento verdadero? Entender mi naturaleza. No es que la naturaleza de ella era la de perro, pero era una mujer despreciada, menospreciada, tenía en poco. ¿Y qué hizo ella? ¿Rechazó esa identidad? ¿Se conflictó con esa identidad o aceptó esa identidad y creyó a Dios? Aceptó esa identidad y le creyó a Dios. Es necesario que nosotros entendamos de dónde fuimos cortados, de dónde venimos, que sepamos quiénes somos. Nadie conoce mejor al hombre que el espíritu del hombre. Así nadie conoce mejor a Dios que el espíritu de Dios. Entonces es necesario. ¿Cómo llegamos a conocernos plenamente? Por Moisés y por los profetas, por la ley, es que nosotros podemos llegar a conocernos plenamente y entender quiénes somos delante de Dios. ¿Por qué? Porque la ley declara que todo hombre, que toda carne está destituida de la gloria de Dios. Capítulo 23 de Romanos, nosotros mencionamos el 22 recién, ¿no? Hace un rato. Capítulo 23 dice: por cuanto que todos pecamos, hemos quedado destituidos de la gloria de Dios, porque no hay acepción de persona. Vuelve a hacer mención de ello. Capítulo 3, verso 24 de Romanos, dice: siendo justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa palabra justificado significa absuelto, libre de cargo, de culpa, como que nunca hubiéramos cometido un delito. ¿Y cómo dice que lo recibimos? Gratuitamente. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir? En el 23 yo estoy condenado, declarado por el juez absoluto como reo de muerte. Pero en el 24 se me presenta la salida mediante la cual yo puedo escapar de la condenación eterna y entrar al cielo de Dios. Esa salida no es por obra, sino es por la fe en la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos queridos, no se va al cielo por ser bueno, ni se va al infierno por ser malo, no se va al cielo por ser pobre, ni se va al infierno por ser rico. Uno se va al cielo por renunciar, por tener arrepentimiento verdadero para poder llegar a tener fe en Dios, y otros se van al infierno por su autoconfianza, por su pensamiento, por sus argumentos, por sus ideas y por lo que podríamos llamar su religión, que es el invento del hombre para llegar a Dios. Y por no recibir el testimonio de Dios, que nos lo ha dejado mediante Moisés, mediante los profetas, a través de su Hijo hablándonos hoy día, el cual se ha dispensado en la iglesia y nos habla mediante la misma, para que por la actividad de cada uno de los miembros, este cuerpo, que es su cuerpo, vaya teniendo el crecimiento para alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Amén. Hermano, que todos nosotros podamos encontrarnos en el cielo. Que todos nosotros podamos encontrarnos en el cielo. El camino ya fue abierto. El camino ya fue abierto. Si se va al infierno es por su necedad, por ser testarudos. Si se va al cielo es por su humildad, por su sencillez y por creerle a Dios. Por eso la Biblia dice que debemos ser mansos y humildes. ¿Para qué? Para poder ser llevados al cielo. Amén. Entonces, si Dios dice que el cielo se llega por creer en Jesucristo, y para poder estar preparado para entrar al cielo, uno tiene que llegar a ser justo hijo de Dios, entonces el Evangelio
me ha preparado para ser un justo hijo de Dios para que pueda entrar al reino de los cielos. Si el Evangelio no me prepara para eso, el Evangelio no tiene ningún fin. El Evangelio no nos tiene que preparar para este mundo, para que nos vaya mejor, para que no tengamos sufrimiento en este mundo. El Evangelio nos tiene que preparar para ser justos hijos de Dios y para entrar al reino de los cielos. Amén. Si no cumple esa función, entonces es otro evangelio. No es el evangelio verdadero. Amén. El evangelio verdadero nos prepara para ser justos hijos de Dios y para entrar al cielo. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Amado Dios y Padre, ¿cómo no agradecerte cuando, Señor, tú te has placido en revelárnoslo a Cristo, dándonos a conocer el misterio de tu voluntad, mediante lo cual, Señor, fuimos librados de la condenación eterna, estando bajo el juicio del pecado, Señor, y con la condena, Señor, de una eternidad sin Dios, nos diste vida juntamente con tu Hijo Jesucristo por medio de la fe. Así que, como dice tu palabra, por medio de la fe somos salvos, y esto es por gracia, para que ninguno se pueda jactar delante de tu presencia. Por ello te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,